Muy buenas noches, comunidad. Hoy cerraremos las puertas a la cordura, porque es noche de brujas. Esta noche hemos desenterrado el terror más puro. Para este especial, te esperan 4 relatos que te dejarán sin aliento. Así que, ajusta tus audífonos, apaga las luces y si te encuentras solo, abraza fuertemente tu almohada, porque el miedo ya está aquí. Comencemos. Estás escuchando Ecos de lo oculto. Buenas noches. Me presento. Me llamo Jorge. Y en mi trabajo es crucial. Hago mantenimiento pesado. Y lo hago para que la oficina amanezca impecable. Eso significa entrar después de la medianoche. Y la primera regla, el primer rito, era siempre el mismo: saludar al guardia, más por educación y por confirmación. Así, subí a mi área de trabajo, un piso muy alto, y ahí empieza la soledad. Es un edificio inteligente, un laberinto de cristal. Cuando no hay nadie, el aire se vuelve denso, pesado, y el silencio es tan absoluto que oyes tu propia sangre pulsar. El tiempo pasa, anclado en la rutina del trabajo, pero una noche, esa rutina se quebró. Eran las 3:15 de la madrugada, el punto más muerto de la noche. Estaba metido en mi cubículo, revisando unos cables, la cabeza baja, y de repente, ese sonido. Las puertas que dan acceso a las secciones del edificio son de seguridad. Usan tarjetas. Tienen un bip inconfundible, electrónico y fuerte. Al escuchar ese sonido, me enderecé de golpe. No puede ser, pensé. ¿Quién más tiene tarjeta de acceso a esta hora? Si solo estamos el guardia y yo, y él está en la entrada principal. Me quedé rígido, mirando la puerta de mi cubículo. Escuché la puerta principal de la sección abrirse y cerrarse con un clac seco. El corazón se me disparó. Vi la sombra en el cristal opaco de la puerta de mi cubículo. Era una sombra difusa, alta, que se movió y se detuvo, y yo solo ahí, esperando que tocara, que hablara, esperando cualquier cosa lógica. Pero no hubo toque, no hubo palabra, solo un silencio más profundo, cortado por el zumbido de las luces. La sombra se movió, se alejó, y yo no pude moverme. No me pude mover por casi 5 minutos. En ese miedo helado, terminé lo que hacía lo más rápido posible.
Y al irme, la paranoia me obligó a revisar mi mochila hasta 3 veces. Bajé al vestíbulo y claro, ahí estaba el guardia, en su puesto. Le pregunto tratando de sonar casual: oiga, ¿todo bien? ¿Andaba usted por el piso? Escuché la puerta de acceso abrirse y el guardia con una voz firme me contestó: no, señor, aquí he estado y en el sistema no hubo aviso de nadie subiendo. Y le repito, no hay nadie más en el edificio. Me paralicé y la lógica se derrumba. El VIP de la tarjeta que solo unos pocos poseen. El peso de una sombra en un edificio vacío. Y el guardia, impasible, confirmando la imposibilidad. Pero para nuestros testigos, estos ruidos se convirtieron en la norma, no en la excepción. Cada noche era una escalada macabra. Era casi como si alguien estuviera jugando conmigo, porque sabían que yo estaba solo. Una noche subo, doy por hecho que voy a estar solo, y de repente escucho el sonido de alguien caminando, pero no eran los pasos habituales, eran pasos que se arrastraban. Ese piso era el más antiguo, el que nunca se usaba, totalmente vacío. Pero lo escuché caminar de punta a punta, como si la persona, o lo que fuera, tuviera un peso muerto a arrastrar, o simplemente no pudiera levantar los pies del suelo. Ese piso era el más antiguo, el que nunca se usaba, el que estaba totalmente vacío. Pero lo escuché caminar de punta a punta, como si la persona, o lo que fuera, tuviera un peso muerto que arrastrar, o simplemente no pudiera levantar los pies del suelo. La soledad se volvió una trampa. Los ruidos se acercaban, se hacían más personales. Yo no venía del piso de arriba o del vestíbulo, venían de su propio espacio de trabajo. Y luego vino lo de las puertas. Estás tranquilo, concentrado en el pasillo, a unos 10 metros, oyes que una puerta se cierra con tal fuerza que resuena por toda la planta. La puerta que se había cerrado era de una sala de juntas. Yo la había dejado abierta, pero no había viento, no había corrientes de aire. Y lo peor de todo es que te acostumbras a escuchar que te abren y te cierran las cosas. Lo peor de las experiencias, sin embargo, fue la más cercana y la más íntima. El golpe. Un sonido que no podía ser atribuido al edificio, aceptándose a la ventilación. Estaba en mi escritorio, en mi oficina. Mi cabeza estaba a unos 30 centímetros de mi mesa. Estaba a punto de revisar una pieza y lo escuché. Escuché fuerte, sólido, justo al lado de mi oído derecho. El golpe de un nudillo.
un puño contra la madera y yo me encontraba solo, absolutamente solo. Alguien había golpeado mi mesa y no era el guardia, y no había sombras, y no había beep. Era algo que estaba ahí, justo a mi lado, y que no tenía que abrir puertas para manifestarse. Solo quería que supiera que no era el único. La rutina de mantenimiento se convirtió en una vigilancia constante. El técnico de mantenimiento se hizo adicto a la pregunta del inicio, buscando desesperadamente una respuesta lógica. Pero la respuesta siempre era la misma. Solo usted y yo, señor. Pero las puertas seguían abriéndose, los pasos seguían arrastrándose y el golpe seguía resonando en la madera. Un recordatorio macabro. En ese edificio de oficinas, el turno nocturno nunca perteneció a los vivos. Gracias por leerme. Comunidad, espero hayan disfrutado el relato de Jorge. Y ahora, viajemos hasta la frontera del Paso, Texas, donde el desierto tiene memoria y los edificios históricos guardan secretos. Lo que están a punto de escuchar es un testimonio que nos llega directamente desde los pasillos de un hotel. El ícono, el antiguo Camino Real. Muy buenas noches. Me presento. Me llamo Miguel. Y por allá del 2013, yo trabajé en un hotel llamado Camino Real. Recuerdo muy bien que era mi primera semana. Y al principio te toca quedarte en el cuartito de seguridad, que estaba localizado en la parte trasera del hotel. Una de las cosas de rutina era llegar, tomar el radio y esperar que el guardia me diera su reporte del día. Cuando inició mi turno, el guardia que me estaba entrenando, él ya estaba haciendo la ronda de rigor. Me dije a mí mismo, el hotel es enorme. Yo estaba viendo los monitores, pura quietud, los pasillos vacíos. Es el momento que te sientes que eres la única persona viva en ese monstruo de cemento. La luz fluorescente en el cuarto de seguridad vibraba y te volvía loco. Para poder comunicarnos, usábamos códigos por el radio. Recepción, mantenimiento y seguridad, todos con claves distintas. Así era la póliza. Esa noche me senté a ver las cámaras y no pasaba nada, solo ese zumbido en mis oídos y el silencio del hotel, que irónicamente es más aterrador que cualquier ruido. Esa misma noche, el teléfono de repente sonó. Y lo primero que ves es el identificador, el número de habitación.
Solo recuerdo haber visto que era el piso 12. Un piso que ya de por sí se sentía diferente, como más frío y silencioso que el resto. Atiendo la llamada y la voz era de un hombre desesperado, rápida, baja, pero con una rabia contenida. Se quejaba con mucha prisa de la habitación continua. Él decía que no paraban de hacer ruidos, que por favor hicieran algo. Y aquí, comunidad, es donde se me erizó la piel, porque detrás de su voz no era música, no era una fiesta. Detrás de él se escuchaba el llanto de un bebé desesperado, agudo, desgarrador. No era un cualquier berrinche o un llanto de angustia, como si al niño le doliera el alma. Un llanto que diría, por el tono que era de un bebé muy pequeño de meses. Yo le dije al inquilino que enviaría a mi compañero de inmediato, así que colgué la llamada y hablé por radio al guardia de ronda. Código 2. Código 2 a ronda. Dirígete a la habitación del piso 12. Queja por ruido urgente. Mi compañero me dijo afirmativo. Piso 12 en camino. Así que empecé a monitorear las cámaras y solo mostraba la sombra solitaria de un hombre cumpliendo con su deber. El protocolo de seguridad grabado a fuego era de tocar la puerta, identificarse como seguridad, y solo si no hay respuesta, usar la llave maestra, pero a lo que abres la puerta te sigues identificando para que no haya ninguna confusión o malentendidos. Mi compañero seguía identificándose mientras abría la puerta. Seguía diciendo, seguridad, ¿hay alguien aquí? Voy a entrar. Yo lo seguía observando por la cámara y me di cuenta de que él también sentía el peso del silencio. Cuando el compañero se identificó y ya estaba dentro de la habitación, él procedió a encender la luz. Y para su sorpresa, la suite seguía vacante, sola, totalmente vacía. La cama hecha perfecta, las toallas dobladas. En su confusión, tomó el radio y confirmó. Me dijo, ¿puedes revisar por favor otra vez el identificador de llamadas para ver si en verdad era esta habitación? Y definitivamente revisé el identificador de llamadas y sí, decía piso 12, habitación 1204, 1204. En ese instante, la realidad se desmoronó. Recepción, que había estado escuchando el intercambio de códigos, intervino
seguridad. Adelante, seguridad. Acabo de revisar el sistema y esa habitación está vacante. Es más, todo el piso 12 está vacante. Lleva más de un mes que no se hospeda nadie. En ese momento, comunidad, la sangre se fue a mis pies. Me puse helado. Estaba sorprendido. Yo escuché claramente la llamada a un hombre desesperado que no podía dormir. Y atrás de la llamada se escuchaba el llanto de un bebé. Esa fue una de las noches que jamás olvidaré. Nunca volvimos a pisar ese piso de noche, si no era juntos. Y cada vez que el teléfono sonaba de madrugada, el nudo en el estómago era el mismo. Espera que el identificador no dijera nunca más piso 12. Pero, ¿qué se puede esperar de un hotel que tiene más de 100 años? Gracias por leerme. Comunidad, ya sabemos que cuando una historia se destapa, otras despiertan con ella. Así que, si aún estás con nosotros, estás en completa oscuridad. No te despegues de tus audífonos, porque aún nos quedan 2 relatos más, cada uno más perturbador. No te vayas, no te muevas. Acomódate y respira profundo, porque lo que sigue podría hacerte mirar hacia atrás. Quédate con nosotros, porque estás escuchando Ecos del Oculto. Trabajo en el área de mantenimiento nocturno. Mi rutina es mantener todo listo para cuando amanece. Pero una noche de sábado, algo cambió. Cuando llegué, la entrada del edificio estaba acordonada. Un trabajador había caído de más de 10 metros y no sobrevivió. No conocía a esa persona, pero la muerte deja un silencio distinto, uno que se siente en la piel. Al día siguiente volví para poder cubrir mi turno, y eran las 2 de la madrugada cuando lo escuché. Al principio pensé que era el ruido del lugar, pero no. Aquello parecía un intento desesperado por hablar o por respirar. Seguí el sonido y me llevó justo al punto exacto donde el hombre había caído. El aserrín seguía ahí y los susurros eran cada vez más fuertes, más agonizantes. Y así como empezaron, pararon y el silencio volvió, pero ya no era lo mismo. El vigilante del almacén se acercó después, con una veladora en mano. Me dijo que él había estado cuando ocurrió la tragedia y que cada noche, al pasar por ahí, escuchaba el último aliento del difunto. Encendió la vela y le pidió a Dios que le diera descanso.
Esa noche, comunidad, no se escuchó nada. Durante un mes entero, repitió ese mismo ritual, como si esa pequeña luz fuera capaz de atraer paz al dolor atrapado en ese lugar. Una madrugada, casi un mes después, el vigilante no vino. Estaba enfermo y yo me olvidé de la veladora. Alrededor de las 3 de la mañana, esa hora en que hasta los muertos parecen despertar, todo se torció. Las luces se apagaron. Completamente todas las luces se apagaron. Me quedé en completa oscuridad y el aire cambió. Se volvió espeso, difícil de respirar y sentía el pecho apretado como si me faltara el aire. Y entonces lo escuché de nuevo. Pero esta vez no estaba lejos. Estaba justo detrás de mí. Sentí un aliento frío detrás de la nuca y el sonido desesperado de alguien tragando aire, como si estuviera reviviendo sus últimos segundos. No pude moverme. No pude hablar. Solo pensaba en correr, pero mis piernas no me respondían. El mismo sonido del accidente retumbó en todo el edificio. Ahí fue cuando reaccioné. Activé la linterna del celular con manos temblorosas y al iluminar frente a mí, vi huellas en el aserrín, frescas, marcas de manos, como si alguien hubiera intentado arrastrarse para respirar un poco más. Levanté la luz hacia el techo y juro por mi vida que vi una silueta balanceándose, como si aún estuviera cayendo una y otra vez, atrapado en el mismo instante de su propia muerte. Parpadeé y en eso desapareció. Esa noche fui a la oficina de seguridad. Aunque no había prendido ninguna alarma, el sistema había detectado algo. Un sensor activado en el área del accidente a la misma hora del día en que murió. Y había un registro, una grabación. Cuando la revisamos, se escuchaba lo mismo que había escuchado yo: el último aliento de un hombre agonizando. Pero al final hubo una voz clara, la suya, un susurro que dijo: ayúdenme. Desde esa noche, el vigilante jamás volvió a faltar. Y yo, cada vez, me persigno cada vez que entro a ese almacén, porque entendí algo. No era un fantasma buscando asustar. Era un hombre que no quería morir todavía. Y quizás aún lucha por tomar aire. Muchas gracias por compartir mi relato. Vamos ahora a una nave industrial, a ese santuario de acero, donde la eficiencia se mide en vatios y el tiempo en turnos.
Si me preguntas por mi trabajo, te diré que soy un técnico. Calibro máquinas, reparo fallas. Pero aquí, en el turno de la madrugada, mi trabajo es otro. Es ser el único humano despierto. El que escucha muchos ruidos que se cuelan en el silencio industrial. Era una noche tranquila, rutinaria por supuesto, y mi tarea era dar mantenimiento en el sector de las prensas hidráulicas, unos equipos gigantescos, a los que le llamamos el Coloso. Con la luz apagada, se ven imponentes, dormidos. Eran las 3:30 de la mañana y la soledad ya era tangible. Me acerqué a la consola del Coloso con la llave en mano. En eso vi algo. Los medidores de la presión de aceite deberían estar a 0. La máquina estaba apagada y desconectada, pero fluctuaban. Picos y minutos. Era como si el sistema hidráulico se estuviera activando, como si algo estuviera respirando dentro del Coloso. Revisé el software, fusibles, todo desconectado. Era imposible. Mientras revisaba la última válvula, sentí el aire, un aire frío que no venía del exterior, un frío antinatural que me quemó los pulmones. Dejé la llave, encendí mi linterna, la moví rápido por los ductos buscando una explicación, una fuga de aire, un escape de vapor, y de repente, un roce. Juro que algo deslizó por el piso de cemento, justo a mis espaldas. Un sonido tan leve que me hizo dudar. ¿Fue el viento o algo más? En eso me giré y la linterna lista para encandilar a cualquier cosa. Pero no había nada, solo el cemento vasto y oscuro. La temperatura, sin embargo, había caído aún más. Sentí un vacío, la certeza de que esa cosa había pasado a escasos centímetros de mí. Sentí ganas de correr, pero la regla de mi turno: nunca dejes una máquina a medias. Volví a la consola, tratando de concentrarme. La mente tiene que aferrarse a algo lógico. Pero al mirar la pantalla negra de la consola apagada, la lógica se rompió. No vi mi reflejo. Vi otra cosa. Vi una cara demacrada, con una sonrisa hecha de sombras y patrones, como la Catrina de los murales que veo en la ciudad, pero maleable, viva, flotando en el cristal. Esa cosa me estaba sonriendo, sin cuerpo, solo el rostro flotante. Sentí un terror visceral y, como un reflejo, me lancé a encender mi linterna de nuevo, listo para gritarle a la oscuridad. Y claro, no había nada, solo el vasto espacio vacío. Regresé la mirada a la pantalla. El rostro había desaparecido, pero el medidor de la presión de aceite, el que estaba a 0, tenía un pico máximo
hasta el tope, como si esa entidad hubiera puesto todo su peso, toda su fuerza espectral en la máquina hidráulica apagada. Yo no iba a rezar, iba a hacer mi trabajo. Así que abrí el panel y tomé mi pequeño frasco de aceite de calibre y en lugar de ponerlo en el motor, tracé una cruz grande y aceitosa sobre el metal frío de la consola. Un ritual de mi mundo, como si le dijera: aquí solo yo calibro. Y me retiré. Me alejé. Al pasar por el lugar marcado con acerrín, el frío me siguió. No me susurró, no se manifestó más. Solo esa sensación que la sonrisa me observaba desde las sombras. El coloso encendió y trabajó bien al amanecer. Pero esa cara, esa nueva entidad con sombrero y sonrisa, se sumó a mi turno de noche. Muchas gracias por leerme. Gracias por escuchar este episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos escuchamos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.